espacio Sociedad y Seguridad Social. Ustedes saben que yo cuando comienzo esta parte del programa, ¿verdad? Vengo con una sonrisa, con una amplia sonrisa, y sí, vengo con una amplia sonrisa porque cada semana me satisface el invitado que tenemos nosotros, que traemos aquí a compartir con ustedes. Y en el día de hoy nosotros tenemos un tema muy importante a propósito de la fecha, ¿verdad? Nosotros vamos a hablar hoy de cuáles son los beneficios que tiene el trabajador a través de la Ley de Seguridad Social. Porque usted escucha tanto hablar, escuchamos la seguridad social, y la gente muchas veces no entiende ni tiene como una idea de la amplitud y de cuánto nos favorece a nosotros como trabajadores el tema de la seguridad social. ¿A qué ha venido la seguridad social? Que en nuestro país es a través de la ley 8701, que entra en vigencia en el 2001, en mayo del 2001. Entonces, estamos hoy, justamente en esta semana, trabajando con el tema de la seguridad y la salud en el trabajo, con el Día del Trabajador. Y también comenzamos el mes trabajando con lo que es la parte del aniversario en nuestro país de la Ley de la Seguridad Social, pero que justamente en este fin de semana del 20 al 29 tenemos la Semana de la Seguridad Social. Entonces nosotros entendemos, por el entendido de que hemos tenido que hablar de los beneficios, de cómo beneficia realmente y en qué beneficia realmente la Ley de Seguridad Social a nuestros trabajadores. Para ello nosotros tenemos una persona que tiene mucha experiencia en el área, un experto en seguridad social con un recorrido muy amplio realmente. Tiene 32 años en el sector público, o estuvo en el sector público por 32 años. Ha estado en lo que fue el antiguo Seguro Social y en la CISARI, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, una de las instituciones, yo no voy a decir más importante, pero es neurálgica en lo que tiene que ver con la seguridad social en nuestro país. Él viene egresado de la UAS, de la carrera de Derecho, pero también es docente, charlas, diplomados, máster. Realmente es una persona muy calificada y con la que yo siento un grato placer de que haya aceptado nuestra invitación en el día de hoy. Estamos hablando de Francisco Aristi, Fran Aristi, perdón, Castro. Fran Aristi Castro es el nombre del invitado en el día de hoy. Fran, ¿cómo estás? Placer de saludarte. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy Sí, para servirte. Sí, a mí de verdad que es muy grato porque yo le he dado seguimiento siempre al trabajo que haces y el conocimiento y las habilidades que tiene el sistema, y justamente por haber estado tantos años en el sistema que te conoces al dedillo cómo funciona el sistema. Nosotros queremos, antes de comenzar con Fran a conversar con él sobre el tema, traerle un video. Tenemos un fragmento de una información que nos dejara, que obtuviéramos de los dirigentes de centrales sindicales a propósito del tema que vamos a tratar y de una convocatoria que ellos hicieran en esta semana para el próximo lunes en el Estadio Olímpico a todos los trabajadores. Que de hecho les extiendo la invitación que ellos hicieron, ¿verdad? Para que todos los trabajadores se den cita el próximo lunes en el Estadio Olímpico. Vamos a ver qué tenemos ahí para darle entrada a Fran. También buscar una reforma a la ley de seguridad social, una reforma integral que garantice pensiones con tasa de reemplazo de más de 80% y que sea un auténtico sistema de pensiones que exista en la República Dominicana, que le permita a los trabajadores, cuando llegue la edad de retiro, tener una pensión digna para vivir dignamente. Entonces, eso, entre los demás objetivos, como es reafirmar el compromiso de las centrales sindicales con la libertad de asociación, con la libertad sindical, con la negociación colectiva y con la necesidad de que los trabajadores y trabajadoras del país reciban mayores conquistas sociales y económicas. Con esa consigna nosotros vamos al 1 de mayo este año. Bueno,
Perdón. Dale para allá. En cuanto a los demás aspectos de la seguridad social, porque ustedes acaban de mencionar las pensiones, pero ¿y riesgos laborales y salud? ¿Se sienten conformes los trabajadores? Bueno, en el tema de riesgos laborales, hasta ahora es uno de los temas que menos quejas tiene en el sistema de la seguridad social. Y las coberturas, hasta donde nosotros entendemos, se están cumpliendo. Lo que sí hay que mejorar también es el tema de los servicios, el catálogo de servicios de salud, que todavía tenemos hoy día, a pesar de todo el avance que ha significado la seguridad social para los trabajadores, un plan de servicio de salud y no un plan básico de salud. Entonces es necesario que también se aborde el tema en materia de salud, cómo ampliar ese catálogo para que los trabajadores tengan garantizado mayor cantidad de servicios. Y eso es otro de los temas que en la reforma que nosotros hemos planteado, tanto en el Consejo Económico y Social como en el Congreso, nosotros entendemos deben abordarse, además de las pensiones. ¿Ustedes esperan que habrá reforma en lo que queda de gestión del gobierno actual? Habría que ver, nosotros vamos a demandarla, por lo menos lo vamos a poner sobre la opinión pública nacional el día 1 de mayo, para renovar el compromiso que tiene. Bueno, ustedes acaban de escuchar, ¿verdad?, lo que es la opinión de los dirigentes de las centrales sindicales. Tenemos a Cobo Ramos, a Gabriel del Río, a Pepe Abreu, haciendo esta convocatoria y refiriéndose a cuáles aspectos ellos pretenden abordar a los trabajadores, cuáles aspectos de la ley ellos entienden que hay que mejorar. Pero nosotros vamos a hablar de cuáles aspectos de la ley nos favorece como trabajadores en este momento. Fran, realmente el sistema de seguridad social que tenemos en este momento, ¿a qué se diferencia de lo que existía antes de la ley 8701? Sí. Mira, en el año 1948 fue promulgada la ley 1896 sobre seguros sociales. Esa ley estuvo vigente desde el año 1948 hasta el año 2001, fecha en que fue promulgada la ley 8701 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social. ¿Qué resulta? La ley 1896 era una ley excluyente, solamente protegía a los empleados del sector privado, pero los que devengaban bajos salarios. Es decir, esa ley no cumplía con el principio de solidaridad. Los trabajadores que devengaban salarios elevados no cotizaban para el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Entonces, esa ley también tenía el problema de que no protegía a la familia del trabajador. Por ejemplo, esa ley si el trabajador fallecía, esa ley no contemplaba una pensión de sobrevivencia para el trabajador. Y como le dije, no protegía a los empleados públicos, nada más protegía a los empleados del sector privado. Por tal motivo, la sociedad dominicana demandaba de una ley de seguridad social. Entonces, que protegiera a toda la población. Perdona que te interrumpa. Entonces, estamos viendo que la antigua ley que regía cuando teníamos lo que era el seguro social no protegía a la familia completa del trabajador. Y era de manera segmentada al trabajador solamente y a un grupo de personas dentro de lo que ganaba menor salario, tú estás diciendo. Correctamente. Mira, la última categoría aprobada por el Instituto Dominicano del Seguro Social, categoría salarial, fue 4.003 pesos con 97 centavos. Entonces, los trabajadores que devengaban un salario por encima de 4.003 pesos con 97 centavos... No tenían ningún tipo de protección. No tenían ningún tipo de protección. Tenían que adquirir, por ejemplo, un seguro médico privado. Okay. No tenía protección de salud, no tenían protección en materia de pensiones, ni tampoco tenían protección en materia de riesgos laborales. Y esa protección que tenían era exclusivamente del trabajador. Entonces, el trabajador, además de que solamente tenía su protección, pues para proteger su familia tenía que pagar seguros adicionales para cada miembro de la familia. Exactamente. Y no solo eso, Isabel, inclusive los trabajadores que estaban afiliados al Seguro Social, al Instituto Dominicano de Seguros Sociales, las empresas grandes
tenía que comprarle también un seguro privado. ¿Por qué? Porque el servicio que la daba... cobertura era muy limitada. Muy ¿verdad? limitada. No, y el servicio que daban los hospitales del IDCS era muy precario. Y solamente estaba circunscrita a los hospitales también. Eso voy, esa es otra gran diferencia que existe entre la ley 1896 sobre seguros sociales y la ley 8701 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social. La ley 1896 establecía el IDCS, pero el IDCS tenía el monopolio, es decir, el monopolio de la administración de los riesgos y la prestación de los servicios. La única institución que existía era el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Es decir, administraba los riesgos de salud, administraba los fondos de pensiones, tenía a su cargo pagar las pensiones, pero también tenía a su cargo prestar los servicios de salud. Ahora, con la nueva ley 8701, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social... Me vas a disculpar que yo te interrumpa, Fran. Hay un ingrediente importante que yo sé que tú no lo vas a decir, pero que a mí me encanta siempre decir las cosas como son. El ingrediente político que existía en el Instituto Dominicano de Seguro Social, en el que muchas personas se favorecían simplemente por el arraigo político, por la cercanía política del gobierno de turno y de quienes dirigían en ese momento. Sí, también que es una de las grandes diferencias en el servicio, en el acceso al servicio que teníamos antes y el que tenemos hoy. Sí, sí, sin lugar a dudas de que no hubo una buena administración. Pero yo quiero señalar algo, Isabel. Mira, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales estaba abocado a quebrar. ¿Por qué? Por lo que te decía, por dos factores fundamentales. En primer lugar, nada más protegía a los empleados, nada más cotizaban para el Seguro Social los empleados del sector privado, pero los que devengaban bajo salario. Entonces ahí no había el principio de solidaridad. Pero otro factor es, equilibrio. Otro factor es, Isabel, que la ley 1896 establecía una tasa de cotización de un 12%. El 7% lo pagaba el empleador, el 2.5% lo pagaba a cargo del trabajador y la ley estableció un 2.5% a cargo del Estado. Pero ¿qué resulta? El Estado nunca entregó lo que la ley establecía, el 2.5% de la cotización de los trabajadores. Nunca lo entregó. Entonces el Estado lo que le entregaba era al IDCS, era un subsidio estatal para pagar la nómina del IDCS. Pero el Estado nunca cumplió, les reitero, con entregar al IDCS el 2.5% que establecía la ley. Entonces, por eso, el IDCS estaba abocado a quebrar. ¿Por qué? Porque con ese 9.5... No era sostenible, ¿verdad? No, oye, económicamente no era sostenible. Oye, tenía que pagar los subsidios por enfermedad, maternidad y lactancia. Tenía que pagar los servicios de salud, cubrir los servicios de salud, el gasto de los servicios de salud. Tenían que pagar las pensiones por discapacidad y las pensiones por vejez, porque la ley no contemplaba la pensión de sobrevivencia. Okay. Entonces, yo siempre he dicho eso, el IDCS mucho tiempo duró el IDCS, porque con esa tasa de cotización era imposible financiar todas las prestaciones que contemplaba la ley 1896 sobre seguros sociales. Cuando entramos a la ley de capitalización individual en el 2001, que es lo que llamamos el sistema de capitalización individual. Correcto. El 9 de mayo... En ese es que nos beneficiamos los trabajadores en el día de hoy. Entonces vamos a hablar ahora de la ley 8701 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Bueno, los trabajadores demandaban de una ley, a propósito que el próximo lunes es el Día Internacional del Trabajo, los trabajadores demandaban de una ley que protegiera a toda la población, que no fuera excluyente. Ese deseo se cumplió el 9 de mayo del año 2001, cuando fue promulgada la ley 8701 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social. En virtud de esa ley protege a toda la población dominicana y protege a toda la población contra los riesgos de vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada, enfermedad, maternidad, discapacidad, infancia y riesgos laborales.
Ahora, para proteger a la población contra esos riesgos, la ley contempló 3 seguros obligatorios, que es el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, que es pensiones, se llama seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, porque la ley contempla pensiones por vejez, pensiones por discapacidad y pensión de sobrevivencia para el cónyuge y los hijos, en caso de que el trabajador fallezca. Pero también la ley contempló el seguro familiar de salud, que el seguro familiar de salud contempla varias prestaciones. Cuando la gente oye seguro familiar de salud, piensa nada más en la salud, pero también el seguro familiar de salud contempla prestaciones en dinero. Si nada más no son los servicios de salud. ¿Cuáles son las prestaciones en dinero que contempla el seguro familiar de salud? Los subsidios por enfermedad, subsidio de maternidad y subsidio de lactancia para la trabajadora cuando van al oso. Pero también la ley contempla otro seguro. Protege al trabajador contra los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Ese es el seguro de riesgos laborales. Es decir, si un trabajador tiene un accidente de trabajo o sufre una enfermedad profesional, la enfermedad profesional es la que adquiere el trabajador producto de su trabajo. Es una enfermedad causada por el trabajo. Entonces, en caso de que el trabajador sufra una enfermedad profesional o un accidente de trabajo, quien tiene que darle los servicios de salud no es la ARS, es bueno que ustedes sepan eso. Quien tiene que darle los servicios de salud es el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, el IDOPRIL. Todo depende del origen de la discapacidad o del origen de la enfermedad. Si es una enfermedad común, quien tiene que darle los servicios de salud, autorizar la cobertura de los servicios de salud es la ARS. Y cuando hablamos de enfermedad común, es bueno que la gente entienda, los que nos están viendo, que muchas personas en algún tipo de ocasión no saben diferenciar lo que es una enfermedad común de lo que es una enfermedad profesional, que justamente tú acabas de decir, porque muchas veces esas prestaciones por enfermedad profesional se pierden y no las aprovecha la persona que está afectado, porque las enfermedades profesionales las cubre un 100% el IDOPRIL, mientras que las enfermedades comunes pues no están cubiertas un 100% porque las cubren la ARS. Muy buena observación, Isabel. Es bueno que la población sepa que en caso de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, la cobertura de los servicios de salud es un 100%, sin copago. El trabajador no tiene que pagar nada en caso de que sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. A diferencia, como dice Isabel, de la enfermedad común, que la cobertura es la cobertura del Plan Básico de Salud. El Plan Básico de Salud contempla un catálogo de prestaciones, de servicios que tienen cobertura. Esos son los servicios que tienen cobertura. Sí, nosotros, para entrar en lo que es el Plan Básico de Salud, que es un poco extensa para que la gente nos pueda entender y no tengamos que interrumpir, nosotros vamos a ir a una pausa y cuando volvamos, vamos a continuar ahí mismo, donde Frank nos ha dejado el tema, en el Seguro Familiar de Salud. De nuevo, estamos de nuevo en su programa Sociedad y Seguridad Social. Les recuerdo que estamos hablando hoy de un tema muy interesante con Frank Aristi, ¿verdad? Y que ese tema tan interesante que le dije que estamos hablando es de los beneficios que tiene la Ley de Seguridad Social en el trabajador dominicano. Frank, quedamos, cuando nos fuimos a una pausa, tú nos conversabas de ese seguro familiar de salud a las que las personas hoy tienen acceso y que antes no existía, antes de la ley 8701, ese seguro familiar de salud no existe. La ley 8701 es que le da vida a ese seguro familiar de salud. ¿Cuál es la protección que tiene
para toda la familia. Sí, como yo te decía ahorita, anteriormente todos los servicios los daba el IDCS. Si un trabajador se enfermaba, tenía que ir a un hospital del IDCS. Con la nueva ley de seguridad social, se estableció un sistema plural, estableció una serie de instituciones. Unas son administradoras de riesgos y otras son prestadoras de servicios. Por ejemplo, tenemos las administradoras de riesgo de salud y tenemos las administradoras de fondos de pensiones. Estas son administradoras de riesgos. Ahora, las clínicas, los hospitales, los médicos son los prestadores de servicios de salud. Entonces, con la nueva ley de seguridad social, se aprobó el seguro familiar, contempla el seguro familiar de salud, que como yo le dije ahorita, tiene varias prestaciones. La primera prestación, que es una prestación en especie, porque no se entrega en dinero, son los servicios de salud. Entonces, el artículo 129 de la ley 8701 establece que el Sistema Dominicano de Seguridad Social garantizará a toda la población dominicana un plan básico de salud, independientemente del régimen financiero que pertenezca. Si no importa que el afiliado pertenezca al régimen contributivo, al régimen subsidiado o al régimen contributivo subsidiado, todo el mundo tiene derecho a la cobertura del plan básico de salud, que es el mismo para todos los ciudadanos. Y algo muy importante, Fran, y es que no importa qué salario la gente devenga, que eso es algo sumamente importante dentro de lo que es el beneficio que tiene. Que usted puede ganar desde 8,000 pesos, puede ganar 10, puede ganar 50, puede ganar 100, puede ganar 200, 300, y la cobertura va a ser la misma para todo el mundo. Correctamente. En eso se basa el principio de solidaridad de la ley. Es decir, todo el mundo tiene que contribuir sin importar el beneficio recibido. ¿Qué resulta? Como dice Isabel, una persona puede tener un salario de 10,000 pesos mensuales. Esa persona, entre el empleador y el trabajador, cotizan el 10.13 para el seguro familiar de salud, es decir, 1.130 pesos mensual, paga el empleador y el trabajador. Pero ¿qué resulta? Si un trabajador devenga un salario de 100,000 pesos mensuales, entre el empleador y el trabajador pagan a la seguridad social, por concepto del seguro familiar de salud, 10.130 pesos. Pero ¿qué resulta? Ese trabajador que devenga un salario de 100,000 pesos, tiene la misma cobertura del plan básico de salud que el trabajador que devenga un salario de 10,000 pesos. Que aporta al sistema 10,000 y algo de pesos mensuales, y el otro solamente aporta 1,000 y algo mensual. Exactamente. Entonces, en eso que se basa el principio de solidaridad. Ese trabajador que gana 10,000 pesos mensuales representa un déficit financiero para la tesorería de la seguridad social, para el seguro familiar de salud, un déficit. Porque normalmente los trabajadores que devengan bajos salarios tienen más hijos que los trabajadores que devengan salarios elevados. Entonces, ¿qué resulta? A lo mejor ese trabajador que gana 10,000 pesos tiene 5 hijos y su cónyuge, su esposa. Pues miren, la tesorería tiene que pagarle a la ARS 1.555 pesos con 14 centavos por el trabajador, por su cónyuge y por cada uno de sus hijos. Es decir, estamos hablando de más de 8,000 o 9,000 pesos que tiene que pagarle mensualmente la tesorería a la ARS, a su ARS. Entonces, ese trabajador representa un déficit. ¿Por qué? Porque la tesorería solamente recibió, de ese trabajador que devenga un salario de 10,000 pesos, solamente recibió 1.130 pesos en el mes. Sin embargo, tiene que pagarle a la ARS 8,000 y pico de pesos. Por concepto del per cápita, el plan básico de salud tiene un costo. Es bueno que la población lo sepa. El costo actualmente del plan básico de salud son 1.555 pesos con 14 centavos. No, perdón, Ari, Fran. Vamos a hacer un programa para hablar solamente de cada uno de esas partes que componen, de esos componentes del plan básico de salud, porque hay un componente que tenemos que decirle a nuestros televidentes, y nos quedan 2 minutos para ello.
de los beneficios, de la parte de pensiones. De pensiones. Sí. Bueno, Isabel, tú sabes que con la promulgación de la ley 8701, el 9 de mayo del año 2001, se adoptó en nuestro país por primera vez el sistema de pensiones de capitalización individual. Nosotros teníamos dos sistemas de pensiones de reparto antes de la ley 8701, que era el sistema de pensiones de reparto que establecía la ley 1896 sobre seguros sociales, que era para los empleados privados, que yo les dije que devengaban bajo salario. Y también teníamos el sistema de pensiones de reparto creado por la ley 379 del año 1981 sobre jubilaciones y pensiones de los funcionarios y empleados públicos. Es decir, los empleados privados tenían su ley, que era la ley 1896 sobre seguros sociales, y los empleados públicos tenían su ley, que era la ley 379 del año 1981. Pero esas dos leyes contemplaban el sistema de pensiones de reparto. ¿Qué significa el sistema de pensiones de reparto? Que los fondos de pensiones van a una sola cuenta. Y de esa cuenta es que se saca el dinero para pagarle las pensiones a todos los trabajadores. En el sistema de pensiones de reparto, las pensiones están establecidas, están definidas. El trabajador sabe al momento de su retiro cuánto le va a corresponder por concepto de pensión. En el sistema de pensiones de capitalización individual es diferente. Cada trabajador tiene una cuenta de ahorro individual. Entonces, al momento de llegar a la vejez, a ese trabajador lo van a pensionar de acuerdo con los fondos que tiene acumulado en su cuenta de ahorro individual y tomando en cuenta su esperanza de vida al momento de su retiro. Ellos me acaban de hacer señal que a nosotros se nos terminó el tiempo. Es lamentable, ¿verdad? Porque estamos en un momento muy interesante del tema, pero Fran se comprometió con nosotros de estar por acá, de participar en algunos otros programas y que pronto va a venir a terminar el tema en que nos hemos quedado en este momento. Nosotros a usted le damos las gracias por haber estado ahí, por habernos acompañado en el día de hoy. Feliz Día del Trabajador para todo el pueblo dominicano y muchas gracias por habernos acompañado. A Fran, reiterarle las gracias y ustedes, el lunes no nos vamos a ver, pero el martes continuamos acá en Periodismo y Sociedad. Muchas gracias, hasta la próxima.